Tarifas no, subir tarifas, perdón. Alejandro Cataro, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, estamos hablando con Mariano y coincidimos de un panorama electoral ajustado en cuanto a que todavía Scioli no consigue despegarse lo suficiente para evitar un balotaje. Sí, los últimos números lo que están mostrando es una situación pareja o parecida a lo que vimos en las PASO. Me parece que la sociedad y el votante común o medio ya decidió su voto, la gran mayoría de la gente ya tiene decidido su voto. Venimos de muchos años de kirchnerismo con posiciones muy marcadas, entonces está muy claro si la gente que está en contra, a favor. Venimos hace ya casi un año y medio de campaña presidencial, venimos de las PASO, entonces no estamos viendo grandes variaciones. Daniel Scioli mantiene alrededor de 40 puntos, más menos 2, dependiendo de la metodología, dependiendo de la 38 muestra, o 42. Pero nuestras encuestas, todas las metodologías y la mayoría de mis colegas o mis colegas más de mayor cantidad de trayectoria, todos coinciden en ese número. No hay, oscila en ese rango. Mauricio Macri oscila en 30 más menos 2 y Sergio Massa en 20 más menos 2 en las distintas encuestas. Pareciera casi anecdótico, 40, 30, 20 más menos 2. El tema es que esos más menos 2 difieren. Claro, para uno puede ser para arriba y para el otro para abajo y ya las diferencias se achican. Ahí está. Mi impresión personal es que esto va a tender a definirse en las últimas semanas de campaña, que es cuando un porcentaje minoritario, pero muy importante, porque es el más apático, el menos interesado, el que por ahí tiene un voto más volátil porque no tiene tanto consumo de información, de interés por la política, dependiendo del clima de la campaña en los últimos 7 días puede volcarse para un lado o para el otro. Yo les diría que por ahí lo más novedoso de lo que pasó desde las PASO hasta ahora es que Sergio Massa logró consolidar su voto y logró consolidar el voto de la Sota, o gran parte del voto de la Sota. Y eso es lo que no estaba previsto, o lo que por lo menos yo a título personal no preveía. Hay que ver si lo logra mantener hasta el final de la campaña, pero básicamente lo que se decía, la polarización, la logró evitar. Entonces eso es lo que hace que la posibilidad de crecer de los otros dos candidatos esté muy limitada, y estemos hablando de 1 punto, 2 puntos, no más que eso. Alejandro, sí, la estrategia de Macri para el último tramo de campaña es decirle a la gente, al votante opositor, que no desperdicie su voto para que haya balotaje, porque si se vota Massa, entonces puede ganar Scioli en primera vuelta. Y la estrategia de Massa es decirle a la gente, al votante opositor, vótenme a mí, porque soy el único capaz de ganarle un balotaje a Macri. ¿Cuál crees vos que puede prevalecer de esas dos estrategias? A ver, lo llamado voto útil, Claro, el voto útil, estamos hablando del voto útil. Yo creo que es característico, primero que es muy minoritario, y es característico por ahí de un porcentaje muy reducido de la población, más informado, más pensante. Más pensante quiero decir en que por ahí elabora más su voto y no vota directamente su impulso inicial porque empieza a decir me gusta, pero... mi impresión es que ninguna de ambas posturas debería mover demasiado. Yo creo que va a tener más que ver con el contexto de la campaña, si hay, como pasó en la última semana previa a las PASO, un clima muy desfavorable para el gobierno por la denuncia y las peleas que se generaron internas, o si al revés, las spots. Digamos, las campañas electorales tienen capacidad de construir e instalar en la agenda los temas que a ellos más les convenga. Me parece que quien sea más exitoso en los últimos 10 días puede ya tener una diferencia. Estamos hablando de vuelta en el corto plazo de que esto pareciera definirse por muy poco, tanto ahora como en noviembre. Ahora, ¿por qué a Scioli le cuesta tanto superar con más holgura la barrera del 40%? Porque un porcentaje muy importante del voto peronista que tiene buena imagen de Scioli, buena imagen incluso, o no mala de Cristina, que rescata mucho de las cosas que se hicieron estos años, vota Massa. Entonces, cuando uno mira, las PASO son una encuesta perfecta, digamos, y uno tiene un mapa hasta escuela por escuela de los lugares de los votos. Entonces, cuando uno mira los porcentajes de voto que obtuvo el Frente para la Victoria comparado con otras elecciones, 2007 sobre todo, porque 2011 fue bastante atípica, ve que en el NOA, en algunos cordones del Gran Buenos Aires, en algunas zonas del interior de Buenos Aires, mucho voto históricamente votante peronista y en los últimos 10 años del Frente para la Victoria están en manos de Massa. Entonces yo creo que ahí es lo que le hace no tan fácilmente crecer.
sin la presencia de Massa, y si esta elección hubiese sido de 2 candidatos, claramente Macri estaría más arriba, pero también el gobierno y Scioli estaría mucho más arriba. Recién lo que hablábamos al principio del programa está marcando una división de aguas dentro del oficialismo. Por un lado, en el kirchnerismo puro sostienen no arreglar con los fondos buitres, un discurso muy radicalizado. Muchos sectores del ultra-kirchnerismo tienen dudas sobre Scioli. Scioli alimenta estas dudas con el discurso de Urtubey y con algunas señales que da. ¿Vos creés que en el último tramo de campaña podría haber alguna pérdida de votantes, digamos, de Scioli por el lado del sector más progresista, más ultra, más radicalizado del kirchnerismo? ¿O ese votante no tiene dónde ir? A ver, primero, lo de la negociación con los fondos buitres me parece que tiene que ver con los tonos, como se los dice. Yo recuerdo el reportaje en La Nación que ustedes le hicieron conversaciones al ministro Kicillof diciendo con los fondos buitres hay que llegar a algún acuerdo. Hay que ver cómo se lo dice, qué condiciones se lo dice, pero es una discusión inevitable. A ver, no es la discusión además del acuerdo con los fondos buitre, me estoy metiendo para en temas más económicos, pero hay un montón de gente que entró en la oferta que el Estado argentino hizo, que no está cobrando los intereses que le corresponden después de que se le haya hecho una quita del 70%. Esa gente, tarde o temprano, va también a hacer planteos. Entonces, es inevitable que en algún momento la discusión y el arreglo del tema de la deuda tiene que darse. Podrás negociar con los fondos buitres y decirle acepten lo que le dijimos, un poco más, un poco menos, pero me parece hasta una discusión vacía o de la política de si la bandera es que los fondos buitres, el kirchnerismo y todo lo que no sea o resolución del sistema es anti-kirchnerismo, me parece que genera una disyuntiva No, está bien, falaz. pero estoy hablando de las discrepancias y las contradicciones internas en el oficialismo. ¿Pueden generar algún tipo de impacto en la intención de voto? Yo creo, si se mantiene en este tono, me parece que es muy de microclima. Ahora, cuando habla Urtubey, Sí. ¿la gente que piensa que habla Urtubey o que habla Scioli? Déjame que te sea brutal en cómo digo la respuesta. Cuando habla Urtubey, la gente no lo está mirando, ni escuchando, ni leyendo. Porque sale en lugares muy restringidos. No, hoy salió en Clarín, salió en La Está bien. Nación, digo, bueno. Pero no el votante que nos interesa, que tiene que terminar de definir su voto, que tiene algún cierto nivel de incertidumbre, no es un votante tan especializado para hacer toda esa interpretación. Me parece que gran parte, la enormidad del voto ya está definido. Entonces, volviendo a eso, lo que yo sí diría, Mariano, que tiene Perdóname, que ver... Alejandro, pero hay sectores progresistas, carta abierta, sectores de izquierda que acompañaron al kirchnerismo, que están atentos a este tipo de cosas. Sí, mi impresión es que gran parte de ese votante no tiene otra opción donde ir. Exacto, claro. Y gran parte de ese votante todavía cree Claro. que el rol de Zanini Ahora, puede ser un rol claro, de contención. está bien. Ahora, lo que no digo lo que sí sostengo que es muy importante es cuál va a ser el rol de Cristina en este tramo final de la campaña. Porque lo que no termina de quedar claro, me parece, a un sector de la sociedad, es cuál va a ser el rol de Cristina una vez que se fue de la Casa de Gobierno. Entonces, la relación Scioli-Cristina posterior, si Scioli es el presidente, No, me parece que es algo que todavía Bueno, el eso- oficialismo debe explicar. Bueno, Claro. no debe explicar. Yo creo que Cristina tiene una explicación y Scioli debe tener otra. Digo, esto es Bueno. así. Pero lo que te pregunto es esto. ¿A Scioli solo le entienden o le computan lo que él dice, no lo que dice otro en lugar de Scioli? Porque veníamos hablando con Mariano, que y él lo dijo, una estrategia de Scioli es que otros digan lo que yo no puedo decir. Insisto, Charlie, depende de los públicos y los mensajes que se mandan a distintos públicos. Gran parte de los mensajes va destinado a inversores. Gran parte de los mensajes van destinados a sectores de clase media. Cuando Scioli o Macri u otros, pero por ejemplo Scioli si hace un acto con radicales que apoyan al kirchnerismo. Es tan chiquita la diferencia que básicamente lo que están haciendo es, todos los candidatos, micro-targeting. Entonces acá es importante, si alguna acción, una medida, una declaración destinada a un público específico puede sumar 10.000, 20.000, 50.000 votos, adelante, porque de vuelta podemos terminar con una elección muy ajustada. Ahora, lo que estamos viendo, me parece, es el final de una transición política que empezó, yo diría, con la derrota del 2013, que se va a terminar, o el punto más alto no se va a terminar, o el punto más alto va a ser con la elección presidencial, pero después, Charlie, queda abierto una etapa más de la transición política, que es lo que vos decías al principio. Si Scioli es el presidente,
queda la discusión sobre cómo se van a reequilibrar las fuerzas entre el kirchnerismo y el peronismo. Y esa es una discusión que se va a ver a partir del 10 de diciembre y yo creo que va a consumir gran parte del verano. Si Macri es el presidente, nos queda ver cómo Macri va a coordinar y cómo armar su coalición de gobierno con los otros espacios políticos de Cambiemos, pero qué parte del peronismo va a introducir Macri. Alejandro, ¿qué impactó más en la intención de voto en las últimas semanas? ¿El caso Niembro sobre sobre Macri? ¿El caso de las inundaciones y los errores de campaña que cometió Scioli hace 3 semanas? ¿O la ida o el salto en garrocha de Mónica López sobre Sergio Massa en la última semana? ¿Qué impacto pueden tener cada una de estas cosas? Porque cada una de las fuerzas ha tenido derrotas importantes. Nos queda un minutito, dale. Un minuto rápido. Lo de Mónica López no lo tenemos medido. Mi impresión es que es el menos importante de los 3. Las primeras 2 o 3 semanas después de las PASO fueron semanas donde el gobierno estuvo a la defensiva. No cayó mucho la intención de voto, 1 o 2 puntos. Pero mi impresión es que le sacó la ventaja o el momento que hubiese tenido o haber podido captar más votos después de la victoria. Me parece que todo el caso Niembro lo que hizo fue cambiar un poco la dinámica con que se terminó, no solo el caso Niembro, digamos, o lo de las inundaciones, estuvo la elección de Tucumán, etcétera, etcétera, que generó mucho debate. Después el gobierno fue girando, me parece que lo de Chaco, que se consolidó lo de Tucumán, que el Cambiemos y el PRO se puso más a la defensiva, fue cambiando un poco la dinámica. Ahora, todos estos fenómenos que estamos diciendo, cuando nosotros veíamos las encuestas, veíamos que uno subía 1 punto, otro bajaba 1, otro subía 2. No influyeron mucho. No influyen mucho. La verdad que la elección todavía hoy, en estos contextos que dijimos, la seguimos viendo abierta. Gracias, Alejandro Casterbené. Charlie, por la invitación.